Después tenemos este editorial que hizo Pedro Rosenblatt, que me parece interesante la crítica que hace al espacio opositor. La reflexión con mis compañeros y con ustedes del otro lado. Ayer mientras miraba a Milei hablando durante más de 4 horas y media en un canal de streaming, pensaba qué distancia que hay, para bien o para mal, depende de cómo ustedes analicen la cuestión, qué distancia que hay entre él y el resto de la dirigencia política o la mayoría de la dirigencia política en lo que hace a la gestión de las palabras y la administración de sus intervenciones públicas, ¿no? Milei tiene 4 o 5 periodistas o programas a los cuales puede ir cualquier día. Ayer habló 4 horas y media con Fantino, antes había estado con Majul, mañana puede salir con Trebuch o con Laje o con Viale. Tiene como una forma espasmódica, un método espasmódico de intervención pública. Y pienso cuánto cuesta lograr que los opositores a Milei adopten esa misma lógica o ese mismo método, ¿no? ¿Cómo miden tanto sus palabras y sus intervenciones públicas y sus apariciones? Y con esto no estoy diciendo hay que imitar a Milei y hay que hacer lo mismo que él, pero, y aparte acá en Gelatina tenemos que decirlo, vinieron todos, realmente vinieron todos. Hay que ser. Pero después de la danza... No, los políticos no quieren entender que lo que garpa en Milei que es auténtico y la gente lo percibe como auténtico, más allá de si te gusta o no te gusta. Y yo creo que por eso también Moreno tracciona en medios y en redes, porque el chabón es auténtico. Te podrá o no gustar lo que dice, pero no está con un cassette. Te termina diciendo, las mujeres torturan mejor, arruina todo el argumento que dijo. De la invitación formal y como una decisión de comunicación, ¿no? Bueno, voy a ir a un canal de streaming a hablar con audiencias más jóvenes, ¿no? Como respondiendo quizás a una lógica más de consultoría, ¿no? Una lógica que te dice, che, Marcos, estás midiendo mal entre las señoras, así que salí con tu mujer a tomar un té a las violetas. Che, estás midiendo mal entre los futboleros, así que subí una historia el domingo enojado porque perdió tu equipo. Y veo que Milei, que tiene una capacidad muy zarpada de instalar agenda y de tener la centralidad política, a lo cual uno me podrá responder con cierta razón. Y sí, idiota, es el presidente. Está bien, no todos los presidentes tuvieron esa capacidad de instalar agenda y creo que también Milei tuvo capacidad de instalar agenda antes de ser presidente. Entonces hay como una lógica de consultores que creo humildemente que, no digo no hay que escucharlos, pero me cuesta valorar a dirigentes que se dejan conducir por encuestas, ¿no? Me cuesta mucho. Pensar que un dirigente dice o no dice aquello que las encuestas le dicen que tiene que decir. Che, decí rojo o decí colorado. Estás mal entre los pibes, así que subí un reel con una remera de trueno. Bueno, en fin. Esa lógica de consultoría con la cual Larreta era presidente, ¿no? Porque ninguna encuesta, ningún consultor hubiera dicho, che, sí, salí así todo cruzado en lo de Trebuch a decir, yo estoy en el medio de sus sábanas, o hay que vender órganos, o hay que traficar niños. Y pienso cómo corremos tan de atrás. La oposición, y no digo esto de manera cínica para señalar cómo nos van a coger siempre, sino para que pensemos de qué manera damos la discusión en tiempos de digitalidad. Porque si seguimos pensando que vamos a aparecer según lo que nos marquen las encuestas, vamos a correr siempre muy de atrás, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Pienso que hay dirigentes dentro de la oposición que responden a una lógica distinta. Pienso en Moreno y pienso en Grabois. Dos dirigentes que ustedes saben, yo respeto a ambos, algo que no suele pasar, porque por lo general los que respetan mucho a uno no respetan al otro, y viceversa. Son dos personas que tanto acá como a Blender, señalo dos canales de streaming donde la política ocupa un lugar importante, han ido 14 veces, 15 veces. Que si los llamás mañana, si no tienen otra cosa que hacer, vienen. Que hablan de un montón de cosas, ¿no? Incluso muchas veces hasta sus propios militantes dicen, che, no te metas ahí, ¿viste? O sea, uno te pide un poquito menos, no puedes andar tuiteando de cualquier cosa, pero me parece que responde mucho más a la lógica comunicacional del presente, en donde todo dura poco. Y si te mandas un cagadón y decís una pelotudez, no pasa nada. Milei hace 2 meses promocionó Libra en Twitter y ayer levantó el cepo con plata del Fondo Monetario y del Banco Mundial. O sea, no es que se te termina la carrera si decís una boludez. Y creo que seguimos respondiendo a una lógica de consultoría que tenía mucho más sentido cuando los medios eran 4, los canales de televisión eran 4, las radios eran 3 y los diarios eran 5,
que ahora, donde todo el tiempo todos hablamos desbocadamente y permanentemente de todo, y fíjense lo que pasa con Moreno, la capacidad de centralidad que tiene en la oposición y para estar en la agenda, pasa en este chat, incluso los que no lo quieren. Ayer dijimos, vamos a hablar con Estrada, con Batakis, con Moreno y con López Murphy. No, Moreno no. O ¿cuándo llega Moreno? Y el que hablaba después era López Murphy, que fue ministro de Economía de la Rúa, y no les molestaba tanto como que viniera Moreno, que fue secretario de Comercio de Néstor Kirchner y de Cristina. Tiene una capacidad de centralidad que creo que responde a su lógica de intervenciones públicas. Y con Grabois pasa algo parecido. Lo ves a Grabois en Cenital, hablando como nosotros. Con nosotros me refiero como una persona común, diciendo, me tienen las pelotas llenas, golpeando la mesa y decís, bueno, acá hay algo que está más vivo que cuando metés un cassette y decís, bueno, la verdad que es lo que estamos pensando. Incluso la Cristina más potente es la que hablaba todos los días, a lo cual uno me podrá decir, con razón, bueno, pero no es solamente porque hablaba todos los días, sino porque, bueno, hay 400 causas judiciales en el medio, hay derrotas electorales y políticas, hay años que pasan, todo lo que quieres, pero entre la Cristina epistolar de las cartas durante el gobierno de Alberto y la Cristina en las cadenas nacionales, a uno digamos, que seguía atentamente sus intervenciones, era mucho más fácil interpretar su mensaje político en ese momento. Hablaba todos los días, hacía cadenas, iba al patio de las Palmeras, todo el tiempo estaba hablando y bajando, digamos, ni siquiera te digo bajando líneas, sino bajando discursos, lenguaje, palabras. No sé, lo pensaba ayer mientras miraba a Milei. Durante 4 horas y media decía, che, estamos corriendo muy de atrás, ¿no? Y veo que hay una crítica que se le hace, no, el presidente pierde todo el día el tiempo en Twitter. Me parece que no, amigos, me parece que en Twitter no se pierde el tiempo, me parece que se pierde el tiempo mirando encuestas que nos dicen que medimos mal entre los pibes y viene entre la señora con pelo de cocker. Creo que esa lógica ya no pincha. Porque si no, Milei no sería presidente. Sería presidente Larreta, que sacó 11 puntos y Milei ayer levantó el cepo. Estamos tratando de organizar un debate acá, se los cuento abiertamente, no lo iba a contar, pero lo voy a contar. Y nos está costando. Ahí Jordi dice, pero este chabón se hace el autocrítico, ahora le sigo la carrera hace 10 años y ya saltimbanqueó y panquequeó 1000 veces, ahora es autocrítico, cuando sus jefes políticos le ponen guita se calla. Sí, pero más allá de eso, en este argumento que hace me parece que tiene un buen punto. Digamos, mientras toda la oposición sigue mirando encuestas, no sabe qué hacer y demás, Milei sigue siendo Milei. Y como dijo hace un rato, se mandó el cagadón de Libra y no pasó nada, y ahora se levantó el cepo y, viste, entonces, y sigue marcando agenda, va 4 horas y media, habla algunas cosas interesantes, 1000 boludeces, le recortan para todos los gustos, y está ahí, y le sigue, y en las encuestas, supuestamente le va bien, vamos a ver en las elecciones, ¿no? Pero lo que digo es que en eso me parece que tiene razón. Todos los políticos de la oposición, salvo Moreno, y ponele, Grabois yo no coincido tanto, porque Grabois siempre más o menos tiene la misma forma. El resto está yendo a hablar boludeces, 5 minutos, notitas cortitas. No los ves como personas, ¿entendés? Tampoco en ningún momento. No los sentís cercanos. Son muy construidos. Costando mucho lograr que la dirigencia quiera venir. Porque a nadie le termina de cerrar. Al que mide bien en las encuestas, porque dice, che, estoy bien en las encuestas, el manual dice que no hay que arriesgar, perfecto. El que no tiene quizás cercanía con la audiencia de Gelatina dice, ¿para qué voy a ir ahí a que me llenen la cara de dedos? ¿No? El que mide poco dice, sí, yo voy, pero no me pongas con los que miden poco. Pues, nos está costando mucho y creo humildemente que nosotros acá hemos armado un espacio donde la discusión política ocupa un lugar importante y que la tratamos con respeto. Y acá se sentaron desde Fantino hasta Navarro y a todos los tratamos bien, ¿no? Porque, no sé, es en lo que yo creo, digamos. Más allá del posicionamiento claro que nosotros tenemos, porque si pensamos solamente que Milei es un monstruo, no hay forma de diálogo posible con las millones de personas que lo siguen. Y lo pienso también como nos pasaba a nosotros, ¿no? Veo que hay una línea que está corriendo mucho que es, bueno, Milei lo votan los pendejos, porque son pelotudos. Y realmente yo crecí en una Argentina en la cual decían que los negros votaban al peronismo porque eran burros. No hay mucha diferencia, amigos, entre decir que los negros votan al peronismo porque son burros o los pendejos votan a Milei porque son pelotudos. Es lo mismo, con 10 años de diferencia. Tienes razón. Y si no le encontramos la vuelta a cómo se dan las discusiones públicas, dentro de la digitalidad, vamos a correr muy de atrás, como creo que estamos corriendo de atrás. Ayer veía, y me parece fantástico, digamos, cuando ellos nos llaman mandriles, que incluso es un primate, como nosotros decimos gorilas, ¿no? Algo que el radicalismo y el macrismo nunca, logró sintetizar de una forma descansera y chicanera. Miren a los mandriles, ¿no? Y pienso cómo hasta incluso tienen la capacidad de eso, de instalar palabras. Bueno, no sé, 11 36 69 08 70, si quieren. Bueno, guachines, no, me pareció bien el argumento, más allá de las intenciones, los que
no coinciden con el chabón y qué sé yo. Yo prefiero, me parece que vamos a construir mucho más si dejamos a ver al otro siempre como la peor basura de la humanidad, que no podemos ni discutir, ni que puedes compartir un momento, que estar tirando siempre nafta en la grieta, ¿no? Me parece que si lo único que hacemos, que si lo único que hace la oposición, digamos, o la gente que no coincide lógicamente con Milei en algunas cosas como yo, es demonizar a Milei, vamos a construir una oposición vacía que no va a tener ningún plan, ni ningún objetivo, ni ninguna ideología. Va a ser algo, una construcción pelotuda. Va a ser otra alianza, va a ser otra vez lo de Alverso, va a ser otra vez Cambiemos, todo junto al pedo. Jordi dice, en mes está diciendo que hay que estar en la calle, hay que perder tiempo de estar en Twitter. Él es aparte de los progres que manejan la comunicación política del peronismo. Yarovsky y Juan Agosto. Está bien, no lo querés. Yo no te estoy diciendo que lo quieras. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que el argumento que tiene y que tiene un buen punto. Y no me parece mal, me parece más productivo que esté tratando de entender al otro espacio, por más que sea algo marketinero, que estar todos los días tirando leña al fuego e inventando cosas para mantener a tu gente enojada. Me parece que no va. Camel Moto dice, Pela, de acá se ve la bandera blanca que levantó, resignación total del peronismo. Yo no sé si es la bandera blanca, yo creo que es aceptar que del otro lado, digamos, hay alguien que también tiene algo por lo que está en el lugar que está. Que no es un retrasado mental, que no son todos monstruos, que no son todos pelotudos, ¿no? Si siguen con la política de estigmatizar al rival con que es un idiota, un negro, un pelotudo, lo que sea, ya no funciona más, boludo, no construye nada. David dice, claro, qué casualidad que ahora que están todos cogidos quieren que nos respetemos y le vemos a Miller. Bueno, está bien, no te están pidiendo. Pero boludo, eso es lo que no entienden. El mensaje que el chabón acaba de dar no es para que los de Milei cambien algo. Se los está pidiendo de su propio espacio. Che, chupapijas, en vez de ir 10 minutos a dar una nota a C5N, vengan, hablen 3, 4 horas, o sea, compórtense como seres humanos. No le está reclamando nada a lo de Milei. Es más, está aceptando, digamos, las virtudes que ve en el rival. Entonces no entiendo por qué lo ven como, che, no me pegues más. Le está pidiendo al revés, le está pidiendo a su boxeador que dale, levantate, trolo, y empezá a pegar.